Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a tener la segunda sesión de trabajo del curso, del curso preparatorio de autómatas para los propedéuticos. En este caso, lo que vamos a ver en el día de hoy son autómatas finitos. Este tema, hay que decir que la presentación que está publicada en el sitio tiene 3 temas: autómatas finitos deterministas, autómatas finitos no deterministas y otros que ahora no recuerdo cuáles son el tema, pero de ese gran PowerPoint que hay allí, solo vamos a ver una parte del contenido, ¿no? Eso, hoy vamos a ver autómatas finitos. La guía que se va a ver en el día de hoy, primero vamos a hacer una breve introducción a los autómatas, la definición formal de un autómata finito no determinístico. Luego se va a ver el autómata finito no determinístico. Ya esto va a quedar para la siguiente: autómatas finitos y los lenguajes formales, o no, si se va a ver, y las eliminaciones de las transiciones epsilon, o de las epsilon transiciones. Esto se van a ver más en detalle a medida que el curso vaya avanzando, a medida que la clase vaya avanzando. Bien, comencemos con los autómatas. Un autómata es, un autómata viene, la primera acercamiento que se hizo a autómatas creo que partió de la época en que Turing estaba desarrollando su teoría, y él fue uno de los primeros que propuso esta serie de desarrollos de computación. Al final, un autómata se puede definir como un conjunto de estados donde se parte de un estado inicial y mediante una serie de transiciones o valores se va moviendo hacia un estado siguiente. Y una vez que se llega al siguiente estado, con una serie de transiciones se mueven hacia un siguiente estado. De esta manera se pueden utilizar los autómatas como analizadores sintácticos dentro de los lenguajes. Se utiliza mucho en compiladores, se utiliza como máquinas de estado en el desarrollo de dispositivos de hardware y demás, ¿no? Pero al final, una cosa fundamental que tiene que ver con el hecho de los autómatas es que está formado por un conjunto de estados, los cuales, mediante algunas señales de control, van hacia otro estado, digamos, superior o menos diferente dentro del mismo autómata. Los autómatas pueden ser de 2 tipos. Entre ellos están los determinísticos, que los determinísticos lo que quiere decir es lo siguiente: para cada entrada solo hay un único estado al cual se va a mover el autómata en este caso. Dado que me encuentro en esta posición, llega un estímulo, llega, digamos, una señal o algo por el estilo, y somos capaces de movernos siempre hacia un único estado siguiente. No vamos a tener, no está la posibilidad de decidir si nos movemos a un siguiente estado, digamos a la derecha, o nos movemos a otro estado, digamos a la izquierda, o nos quedamos en el mismo estado. En los determinísticos solo nos vamos a mover a un único siguiente estado dada una entrada determinada. Y en el caso de los no determinísticos, lo que pasa es lo contrario. En este caso se permite que el autómata va a tener ninguno o más estados siguientes dado una entrada determinada. Entonces, teniendo en cuenta esto, si se añade la propiedad de no determinismo, aquí como que me pasé uno, ¿cierto? A ver. No, está bien. Además de esto, se puede existir la propiedad no determinística, que esto lo que hace es que se le agrega una nueva potencialidad al autómata para hacerlo más versátil. Sin embargo, no quiere decir que el autómata sea capaz de reconocer ningún otro lenguaje, sino que va a reconocer el mismo lenguaje. Y ahora vamos a explicar un poco esto, en qué consiste el reconocimiento de lenguajes, porque se está mencionando, pero no se dice no he dicho todavía en qué consiste reconocer un lenguaje. En este caso, la propiedad no determinística, lo que hace es que se le da un mayor, digamos, versatilidad al autómata, pero el lenguaje que es capaz de reconocer, en este caso, sigue siendo el mismo. Como decía, la propiedad no determinista lo que hace es agregar eficiencia al escribir una aplicación. Esta propiedad permite programar soluciones en un lenguaje de más alto nivel y que haya algoritmos para compilar un autómata no determinista a uno determinista y poder ser ejecutado en una computadora convencional. Bien, en sentido general, lo que se está intentando explicar con el hecho de los autómatas es algo como esto. Pensemos en un programa de computación, una máquina que sea capaz de, dadas unas entradas, determinar si está bien formado o no. Pensemos por ejemplo, en el hecho de una instrucción if. La instrucción if recibe una condición y en dependencia de la evaluación de la condición se realizan un conjunto de instrucciones
o se realiza otro conjunto de instrucciones. En este sentido, una máquina, un software, algo que sea capaz de identificar si esto está bien formado o no, lo primero que hace es decir, bueno, si se recibe la sentencia if, dado que se recibió un if, lo que va a continuar o lo que sigue al if, en este caso, tiene que ser una condición. Condición que puede estar formada también, o digamos de manera anidada, como otro if, pero bueno, en sentido general, se recibió un if como primer paso, lo segundo que se debe recibir va a ser una condición. En caso de que no venga una condición o que no se reciba una condición, entonces ocurre un error y en ese caso el autómata o lo que esté analizando esto, pues emite un mensaje de error. Luego que la condición se haya recibido, entonces, según el resultado de la evaluación, si es positivo, se va a realizar lo que vendría acá, y si es falso, se va a realizar lo que vendría de este lado. Entonces, un software, un compilador, una máquina que sea capaz de hacer ese tipo de cosas, puede ser implementado mediante un autómata. Visto esto de manera más gráfica, se puede decir que partimos de un estado cero, que sería el if, vamos a llamarlo el estado cero. Luego que se está en ese estado, se recibe un if y automáticamente se vendría a un estado 1, donde en ese estado, bueno, pues sería lo que se realizaría según la evaluación de la condición y en dependencia de los valores que se estén haciendo, ya se iría a un estado 2 que correspondería a la valoración positiva o a un estado 3 que correspondería a lo que se realiza en la valoración negativa en este caso. De esa manera se ha intentado hacer mediante un gráfico, mediante un esquema, se explica más o menos cómo sería el funcionamiento de un autómata. En este caso es uno no determinista. ¿Por qué? Porque dado que estoy aquí, o dado que se está acá, según el valor que se tenga, se va hacia este estado o hacia este estado. Cuando ya se dijo que el autómata finito determinista, dado un estado, solo se puede ir a uno de ellos y las bifurcaciones o las posibles variantes ya no van a estar contempladas en este caso. Entonces, como les decía, los autómatas finitos no deterministas pueden ser convertidos en deterministas mediante un algoritmo, que lo vamos a ver también más adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los autómatas finitos no deterministas, como ya les había dicho, son aquellos autómatas donde, partiendo de un estado inicial, llamémoslo así, se puede ir a un estado siguiente. No van a existir, digamos, posibles alternativas. Esta no va a existir. Siempre se va a ir de aquí a acá. Pero ¿qué pasa? Que desarrollar un autómata para reconocer un lenguaje, para reconocer, no sé, una sintaxis o algo por el estilo, con este tipo de autómatas puede ser bastante complicado, puede ser bastante difícil. En este caso, se introducen unos artefactos que ayudan a hacer al autómata más versátil, sin alterar, digamos, el lenguaje o la sintaxis que se está reconociendo, ¿no? Y en eso estamos hablando de las epsilon transiciones o cadenas vacías. ¿Qué quiere decir eso? Si se tiene un autómata que es capaz de reconocer la palabra ala, y digamos que se está en el estado 0, al cual siempre se va a mover al siguiente estado, llamémoslo 1, cuando se recibe la A, y acá se puede mover hacia un estado 2 solo cuando se recibe la L, y de acá se puede mover a un estado 3 cuando se recibe la A nuevamente. De aquí se puede mover hacia el estado final, llamémoslo F, solo leyendo una epsilon transición, o lo que es lo mismo, sin leer o sin consumir ninguna cadena. Este autómata es capaz de reconocer la palabra ala. Y aquí nuevamente creo que nos hemos desviado un poco de la definición, porque ya se está haciendo el uso del autómata sin haberlo definido. Lo vamos a ver ahora. Bien, hasta este momento lo que se ha hecho ha sido dar una definición más bien, digamos, esquemática, más bien a través de algún ejemplo de la definición de autómatas. Pero la definición formal de autómatas aún no ha sido dada. Ahora, cuando se explique formalmente cómo funcionan los autómatas o qué es un autómata, muchos de estos conceptos van a quedar un poco más claros.
Un autómata es un artefacto computacional que se representa matemáticamente como una quíntupla, donde la A, o mejor dicho, una quíntupla con este estilo, o con estas variables, donde el autómata se representa mediante una variable Q, que es el conjunto de todos, o el conjunto finito de todos los posibles estados a los cuales se dirige o los cuales puede agrupar o abarcar el autómata. En este caso, pensemos, por ejemplo, en que estamos hoy, no sé, se me ocurre el ejemplo clásico, tenemos que ir a comprar pan. Estoy acá, en esta posición. Me dan dinero, voy a la panadería. El primer estado sería mi posición inicial, ¿no? Dado que me dan dinero, voy a la panadería. Ese sería el siguiente estado. Luego que estoy en ese estado, lo que seguiría sería, bueno, hablar con el panadero para que me vendiera el pan, sería el tercer estado. Luego sería pagar el pan, cuarto estado, y luego regresarme a mi casa. En ese ejemplo que les pongo de ir a comprar pan, los 5 estados o los 4 estados que existen son esos que les propuse. Se representan mediante la letra Q. La letra sigma, es esta, ¿no? Sigma. La letra sigma indica el conjunto finito de símbolos de entrada, o en este caso alfabeto, que este autómata es capaz de reconocer. Cuando hablo de símbolos no me refiero solamente a lo que se puede esperar como un símbolo, no me refiero solamente a las palabras del alfabeto, también puedo referir a diferentes tipos de instrucciones o a diferentes tipos de, no sé, de palabras, cosas por el estilo. Recordemos el ejemplo que les puse del if, donde un símbolo en ese caso sería el if, y en el caso del ejemplo de comprar pan que les puse, un símbolo sería, bueno, ve a la panadería, compra pan, paga al panadero. Pensemos en símbolos no solamente como palabras o como números, pensemos como algo mucho más abstracto que eso. ¿Ok? Entonces el conjunto de todos los posibles símbolos que puede aceptar ese autómata se representan con la letra sigma. En este caso, el autómata, bueno, esta la vamos a ver a continuación, vamos a saltarla y caemos en Q0. Q0 es el estado inicial o de comienzo por donde el autómata va a comenzar su ejecución o va a comenzar su trabajo. Y F sería, en este caso, el punto final o hacia donde se arriba con el autómata una vez que ya se concluye, bueno, su funcionamiento. O lo que se llama también estado final o de aceptación. Pueden haber 0 o más estados finales de aceptación. En este caso, delta, la variable delta, es una función. ¿Y ahora qué le pasó a esto? ¿Ya? Ah, no, aquí cierto. La variable delta es una función de transición. ¿A qué se le llama función de transición? Se le llama a una función matemática que, dado un estado inicial y un símbolo que sea leído, hacia qué estado me voy a mover. Y se puede representar mediante, bueno, se representa de esta manera. La función delta indica que, estando en el estado Q, una vez que se reciba el símbolo A, me voy a mover o el autómata se mueve hacia el estado P. Entonces, bueno, intuitivamente esta es la explicación que tiene. Si el autómata finito se encuentra en un estado Q y se recibe en ese estado una entrada de tipo A, entonces el autómata finito se va a mover hacia el estado P. Nota, pueden ser los mismos estados, incluso se puede mover hacia sí mismo. Pensemos en este caso, por ejemplo, en el, no sé, se me ocurre pensar en el ejemplo que les puse de la panadería. En el estado 1, bueno, ya esto después se va a formalizar un poco más, lo estoy dibujando acá de manera informal para que se entienda mejor. En el estado 1, que puede ser visto como el punto de inicio, me encuentro en mi casa esperando que me manden a la panadería, sería el estado Q, 0, en este caso según la función delta, o Q, la función delta que se está manejando acá. Cuando me diga mi papá, vete a comprar el pan, dado que se recibió ese símbolo que sería comprar pan, entonces me voy a mover, o el autómata en este caso se mueve al estado 2, que entonces ya aquí sería ir a la panadería. De esa manera, la función delta que se está hablando se estaría en el estado Q, se llegaría a la instrucción o el símbolo comprar pan, y en ese caso el autómata se mueve al estado Q. Luego, estas funciones deltas pueden ser utilizadas completamente para describir todo el comportamiento que puede seguir un autómata a lo largo de una ejecución o a lo largo del reconocimiento de una cadena. Un lenguaje, porque igual se había hablado del lenguaje pero no se había definido lo que era, un lenguaje de un autómata finito determinista es el conjunto de todas las cadenas que ese autómata es capaz de reconocer. A continuación se va a ver algunos ejemplos donde esto se puede ver ya en la práctica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un autómata que sea capaz de reconocer todas las palabras del español.
Quiere decir que, en este caso, el lenguaje va a ser justamente el español con todas sus palabras, y el autómata finito, que es capaz de reconocer eso, es una máquina que, dada una palabra, es capaz de predecir, dada una letra, o a medida que se van introduciendo las letras, es capaz de predecir las siguientes palabras o la palabra que se puede ir escribiendo. Se me ocurre ahora mismo el ejemplo, por ejemplo, del completador de texto del celular, ¿no? Que se pone la A, y dado que se recibió, se encuentra en un estado inicial, llamémoslo Q0, un estado inicial Q0, por ejemplo, donde no se ha recibido ninguna palabra. Luego que se reciba un símbolo A, se va a mover hacia otro estado, llamemos en este caso 1, hacia otro estado 2, donde en 2 estarían todas las listas de las posibles palabras que tengan a como inicio. Supongan que se escribe la B, entonces se mueve hacia un estado 3, donde van a estar todas las posibles palabras que tengan a B como inicio. De esa manera, el autómata puede ir reconociendo el lenguaje. Esto es un ejemplo también muy burdo, pero bueno, que se va a ver más, con más detalle, con más claridad, ya en los ejemplos que se van a poner en la clase. Entonces, dice acá, dada la cadena, por ejemplo, una cadena S1, S2, Sn, la cual está formada por los símbolos o por los caracteres dentro del lenguaje, el autómata finito determinista empieza en su estado inicial, que sería Q0. En este caso, lo llamamos ya más formalmente Q0. Y se consulta si existe una transición de Q0, dado que se lee el primer símbolo, en este caso sería A, hacia un estado Q1, que sería más formalmente. A ver. ¿Ya? Sí. Bueno, se perdió. Decía que, bueno, dado que estábamos en Q0. A ver, no acá. Ya. Dado que se estaba en Q0, que sería el estado inicial, donde si seguimos con el ejemplo del teclado del teclado del teléfono, no se ha escrito nada. Una vez que se reciba el símbolo A, en este caso se mueve a un estado Q1, donde van a estar todas aquellas palabras que comiencen con A, sería justo lo que está ocurriendo acá. Dado una cadena formada por todos los símbolos del alfabeto, el autómata finito determinista comenzaría en su estado inicial, el cual sería Q0, indicado por esto que está acá, y consulta si existe alguna transición de Q0 con el primer símbolo hacia otro estado, por ejemplo Q1, que sería este que está aquí. De esa manera, acá se van a tener todas las... Bueno, ya el autómata estaría filtrando todas aquellas palabras que comenzaran con A. Luego, se verificaría, dado que se puede tomar esta misma definición y asumir Q1 como estado inicial, cuando se recibe la B, por ejemplo, se mueve hacia un estado Q2, donde ya se van a filtrar o se van a eliminar todas aquellas palabras que comiencen con AB, y así hasta que eventualmente se llegue a un estado final donde se hayan reconocido todas las posibles palabras del alfabeto. Esto es un ejemplo tal vez no tan, ¿cómo decirle?, no tan realizable, en el sentido de que es muchísimo más complicado que esto, pero sí creo que ayuda a ilustrar la descripción, que es lo que se quiere, ¿no? Que al final, que es la idea de que un autómata es capaz de identificar un lenguaje dentro de todas las cadenas, bueno, identificar un lenguaje formado por todas aquellas cadenas que el autómata puede obtener. De esa manera, bueno, así es más o menos cómo funcionan los autómatas, y de esa forma es que se puede hacer la identificación de los lenguajes a través de autómatas. Nuevamente, el hecho de definir autómata como lenguaje, no piensen solamente en palabras. Pensemos, por ejemplo, en todas las posibles acciones que se pueden realizar en una máquina. Por ejemplo, pensemos en un robot que es capaz de realizar determinadas acciones y moverse a determinados lugares. En ese caso, el lenguaje serían todas aquellas posibles acciones que el robot puede hacer, ya no son palabras. Pensemos moverse 2 metros a la derecha, moverse 1 metro a la izquierda. Entonces, vean este ejemplo. Se habla de un autómata. Sí, rojo. Se tiene un autómata A que acepta todas aquellas palabras que están en el lenguaje L, tales que va a ser la cadena, o sea, la cadena va a estar formada por X, donde X es, bueno, ahora lo vemos, 0, 1, Y, o sea, va a recibir palabras que van a tener esa forma, X, 0, 1, Y. Pero X, a su vez, X va a ser cualquier símbolo o va a pertenecer a 0 o 1 o ninguno, y Y también va a pertenecer a 0, a 1 o a ninguno. Esto que estamos haciendo aquí, matemáticamente, lo que quiere decir es que el autómata, que es capaz de reconocer esta formulación matemática, es capaz de reconocer todas aquellas palabras que tengan ceros o unos, pero que obligatoriamente tengan a 0 o 1 en sus palabras, y además pueden tener opcionalmente 0
o 1. Y un ejemplo de estas palabras pudieran ser, por ejemplo, el propio 01, el propio 111, 01, 000 o 000, 01, 000 y cosas así. Cualquier combinación, pero no puede faltar el 01 en esa lista. Por tanto, lo que se quiere decir acá es que el lenguaje formado por L y que este autómata es capaz de reconocerlo es aquel conjunto de cadenas que aceptan estas palabras que tienen la forma, esta que se ve acá, para algunas cadenas X y Y, las cuales consisten solamente de ceros o de unos. En ese caso, ese es el autómata que acepta ese lenguaje que se está viendo acá. El autómata anterior, que ya se dijo, o sea, en ese momento, acá se mostró la definición matemática del autómata, pero nunca se expresó y nunca se dijo cómo este autómata se puede mover por cada uno de sus estados. O sea, es capaz de reconocer las palabras con la forma que ya les expliqué, ¿no? Pero nunca se ha explicado cómo se puede mover de un estado a otro, ni cuáles estados van a tener. En ese caso entran a jugar su papel las transiciones que ya se habían mencionado antes y que dije que las voy a explicar más adelante. El autómata anterior puede ser representado, eso es que ya se explicó, puede ser representado mediante una tabla de transiciones, que la tabla de transiciones lo que hace es explicar o indicar, dado un estado actual, a cuál estado me voy a mover, dado que se lee un símbolo. Los estados iniciales van a ser Q0, Q1 y Q2. Esto recuerden que se definía o se explicaba en la definición de autómata como Q, que era el conjunto de todos los posibles estados que se iban a tener en el autómata. Esto que está del lado de acá eran todos los posibles símbolos que podían contener el alfabeto o lenguaje que se estaba manejando. Aquí eran las transiciones que iban a hacer que se movieran entre estos estados. Este era el estado inicial y este era el estado final. Entonces, bueno, visto de esa manera, lo que se dice acá es lo siguiente. Se parte de un estado Q0. En el estado Q0, cuando se lee el símbolo 0, se mueve al estado Q2. Y cuando se lee el símbolo 1, se queda sobre el estado Q0. Visto esto de manera gráfica, puede ser representado de la siguiente manera. Acá se encuentra Q0. Y este sería el estado inicial. Cuando llegue el símbolo 0, se mueve al estado Q2, dado que se leyó el símbolo 0. Y cuando llega el símbolo 1, pues me quedo en el propio estado Q0. Luego, en el estado Q1, sea lo que venga, perdón, el estado Q1 es el final. Del estado Q2, si llega el símbolo 0, se va a quedar en el propio estado Q2 y cuando se lea el símbolo 1, se va a mover hacia el estado Q1, que sería este que está aquí, que casualmente es el estado de fin. Eso se muestra como un grafo dirigido. Y una vez que se esté en Q1, ya venga 0 o venga 1, se queda en el propio estado Q1. Por tanto, esta tabla de transiciones que se muestra aquí es lo que le faltaba a la definición de autómata para primero entender todos los estados, cuáles van a ser, que serían los que están del lado de acá. Luego, los símbolos que pueden hacer que el autómata se mueva de un estado a otro. En este caso sería el estado de inicio, el estado de fin y cómo sería el funcionamiento o movimiento del autómata en cada uno de los estados. De esa manera se define o se escribe el funcionamiento de un autómata finito determinista. Esto que está acá, bueno, pues es precisamente el diagrama que les expliqué anteriormente, lo que ya está aquí un poquito más bonito. De la tabla de transiciones que se había visto, cuando llegaba 0, mejor dicho, cuando llegaba 1, el autómata se encontraba iterando sobre el mismo estado, no hacía ninguna transición. Cuando llegaba el 0, se movía al siguiente estado, Q2, que mientras estuviera 0, se iba a quedar en el estado Q2, y cuando llegara el 1, se iba a mover al siguiente estado, y ahí se iba a quedar hasta que estuviera leyendo 0 y 1. Pensemos en la cadena 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Este autómata es capaz de reconocer a todas aquellas palabras que contienen al menos 0, 1 en sus palabras, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, el autómata se encuentra en crucero y se recibe el símbolo 1. Se recibe el símbolo 1. Dado que se recibió el símbolo 1, el autómata se queda en este estado. Se consume el símbolo y el autómata se queda en este estado. Luego, dado que se está en Q0, se recibe o se consume el siguiente símbolo 1. El autómata se sigue o se queda en el estado Q0. Luego, se recibe nuevamente el símbolo 1 y el autómata se queda en el estado Q0 y se consumió el símbolo 1. Luego, se recibe y se consume el símbolo 0 y el autómata se mueve hacia el estado Q2 y se queda acá. Luego, si se recibiera un símbolo 0, pues se quedaba en el propio estado Q2, pero lo que se recibe es un símbolo 1. En este caso, el autómata se mueve hacia el estado Q1 y se consume el símbolo 1. Y luego se queda en ese estado, dado que lo que se recibe y se consume es un símbolo 0, se queda en el propio estado Q1, luego se recibe un símbolo 0, nuevamente se queda en el estado 0, en el estado Q1, y luego se recibe un símbolo 1 y el autómata se queda en el estado Q1, que es el estado final, y además se terminó la cadena. Entonces, de esa manera, este autómata es capaz de reconocer cualquier palabra que contengan al menos la palabra 0, cualquier palabra que contenga la subcadena 01 en las propias palabras. Aquí ya un poquito más formal dice que cada estado tiene asociado, o sea, tiene un nodo asociado, que sería el siguiente. Cada transición tiene un arco asociado y etiquetado, que sería este que se estaba dibujando acá. Con los símbolos, por supuesto, en esto aquí se etiquetan los símbolos que se van a utilizar en la transición. Digamos que esto quiere decir que me voy a mover hacia el siguiente estado, en este caso sería el propio estado Q1, cuando se reciba ya sea el 1, ya sea el 0 o ya sea el 1. Y existe una etiqueta, en este caso de inicio para el estado y un doble círculo para el estado final. El estado inicial siempre se etiqueta, ya sea con Q0 o con la palabra start, y el estado final siempre se marca con un círculo doble. Son definiciones. Por convención se utilizan, primero que todo, estos son convenciones que, bueno, se utilizan siempre, pero no hay que estar amarrados a esto. Los símbolos que se van a utilizar o los dígitos de entrada para los cuales los autómatas van a funcionar pueden ser A, B, C, lo que sean, o 1, 2, 3, 4, porque son las palabras, digamos, los símbolos que el autómata es capaz de identificar para moverse al siguiente estado. U, V, X, Y y Z serían, digamos, las palabras que son capaces de reconocer al autómata. Por ejemplo, en el caso anterior, la palabra que ese autómata fue capaz de reconocer era, si mal no recuerdo, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Estos que están aquí serían los símbolos A, B, pero en este caso fueron 0 y 1. Y aquí sería la palabra que está haciendo referencia, esto es en minúscula, que es importante el uso de las minúsculas y las mayúsculas. Y P y Q representa a los estados a los cuales se puede mover el autómata. En el ejemplo anterior todos los estados fueron representados como Q0 para el inicial, Q1 para el siguiente, Q2, pero también pueden ser representados como P minúscula, siempre es minúscula, o Q minúscula. Son cosas de definiciones cosas de definiciones y de convenciones. Entonces, vean este ejemplo. Intuitivamente, un autómata finito acepta una cadena W, como ya les había mostrado, la cual está formada por los símbolos A1, A2 hasta N. Si hay una ruta en el diagrama que se mostró anteriormente que empieza en el estado de inicio, termina en un estado de aceptación y además tiene una secuencia de etiquetas de este estilo. A grandes rasgos, lo que se está diciendo es que un autómata finito es capaz de aceptar una palabra W si dicha palabra, pensemos en la palabra W igual a 01, 01, 01, partiendo de un estado inicial Q0, por ejemplo, se va a mover de un estado Q0 a un estado Q1 cuando se lea el símbolo 1, luego se mueva a un estado Q2 cuando venga el símbolo 0, y así hasta que cuando se reciba el número 0, o el que en este caso el carácter 0, se encuentre en un estado QN que sea un estado de finalización. Cuando se llega al último símbolo de la cadena leído y además se encuentra el autómata en un estado de fin, entonces se puede decir que ese autómata es capaz de reconocer la cadena formada por los símbolos que se dan.
En este caso se puede ver un ejemplo de un autómata finito que es capaz de aceptar la cadena 01101. ¿Cómo funciona esto? Primero, se está en un estado de inicio. Se recibe el símbolo 1. A ver, pensemos que en el autómata se forma por las palabras que contienen a esta subcadena. Este autómata es capaz de reconocer las palabras que contienen aquella subcadena. Pensemos en el símbolo. La palabra que se recibe sería W formada por 11101101000. En este caso, como se vio en el ejemplo anterior, se encuentra el autómata en el estado de inicio. Se recibe en este caso y se consume el carácter 1. El autómata se queda en el estado 0. Nuevamente se recibe el carácter 1. Se queda en el estado 0. El autómata se recibe otro carácter 1. Se queda en el estado 0 el autómata. Una vez que se recibe el primer carácter 0, entonces el autómata se mueve hacia el estado Q2 y se consumió el 0. Luego, una vez que se reciba el carácter 1, el autómata se mueve hacia el estado Q1. Y allí, bueno, otra vez que se recibe el carácter 1, el autómata se queda en el estado Q1, se recibe un carácter 0, el autómata se queda en este estado porque se va a quedar en este estado mientras que se reciban caracteres 0 o caracteres 1. Luego se recibe y se consume otro carácter 1, por lo cual el autómata continúa en el propio estado Q1 para continuar con los caracteres 0, 0, 0. De esa manera el autómata continúa en el propio estado Q0 y se encuentra con que se terminó la cadena. Pensemos de que se lee el símbolo de fin de cadena, que no es necesariamente así, y el autómata se encuentra en un estado de fin. Por tanto, se puede decir que las palabras que están compuestas por la subcadena 01101 es capaz, o mejor dicho, el autómata que se muestra en la figura es capaz de reconocerlo de esa manera. Por tanto, este autómata finito que está acá es capaz de reconocer aquellas palabras que contienen a la subcadena 0110 entre sus palabras. Formalmente, ahora esto que está acá lo que intenta es, bueno, la función de transición lo que está haciendo es una expansión, ¿no? Digamos, de la definición de función de transición para ser capaz de mediante una inducción ser capaz de traducir esta función de transición hacia todas las funciones de transición que se pueden utilizar en un autómata. No sé si me explico de esa manera bien. Formalmente lo que se puede hacer es lo siguiente: extender la función de transición delta, se puede extender a una función delta prima que igual recibe un estado de inicio con un símbolo determinado, donde W puede ser cualquier cadena de los símbolos de entrada, y como esto es una inducción, se parte de un caso base. En este caso base se toma la función de transición sigma prima, se parte de un estado 0 y cuando se lea una epsilon transición se va a quedar en el mismo estado. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar en el mismo estado mientras no se lea ninguna función. Mientras no se lea ningún símbolo, porque epsilon también puede ser representado como nulo, mientras no se lea nada, se va a quedar en el estado Q0 el autómata. En este caso, ese sería el paso base en la inducción matemática en la inducción que se está proponiendo. Luego viene el paso inductivo. Que el paso inductivo lo que quiere decir es lo siguiente: la función delta prima se va a mover a un estado siguiente donde, por inducción, vamos a tener la función delta original y a su vez que se va a mover hacia un estado siguiente cuando recibe un delta primo que a su vez se movió de un Q a un X y que además de eso se recibe la palabra A. En este caso, se está analizando una cadena completa y A es solo un símbolo. O sea, se está haciendo la inducción para una cadena partiendo de que se recibe cada uno de los símbolos. Y luego, bueno, de esa manera se puede representar todas las posibles funciones de transición para un autómata determinado. Luego, un autómata finito se dice que acepta una cadena cuando esa cadena es capaz de obtenerse a través de la inducción que les expliqué antes. Partiendo símbolo por símbolo, se puede obtener la definición, el consumo de toda la cadena y llegar a un estado final, y de esa manera, bueno, el autómata
se dice que es capaz de reconocer la cadena que entró. Esto está un poquito complicado, está un poquito confuso de entender, pero en los ejemplos que se van a ver a continuación se puede ver con más detalle cómo funciona esto y se puede ver, bueno, ya en la práctica cómo funcionan estas cosas de los autómatas. Entonces, bueno, la definición anterior de autómatas y cuando un autómata aceptaba un lenguaje o no, ya se extiende entonces en este caso con el uso de las funciones delta de transición de la delta prima. Ahora un ejemplo. Se desea construir un autómata que acepte todas y solo, que acepte todas y solo las cadenas que tienen un número par de ceros y también un número par de unos. No sé si en este caso les doy un tiempo para que ustedes lo realicen y después lo debatimos o se los explico ya directo. Mejor creo que es un tiempo prudencial de unos 5 minutos para luego explicarles cómo funciona esto. De todas maneras, si tienen dudas hasta el momento, pueden irlas preguntando en el chat para de esta manera, bueno, irlas aclarando y bueno, y también ir avanzando, ¿no? 12 nada más, wow. Sí, mira, la pregunta que hace Martín es si en el INAOE se hacen proyectos donde se apliquen los autómatas. Y sí, es un tema muy interesante, la verdad bastante complejo, ¿eh? Y sí, sí los hay, sobre todo en la parte de diseño de hardware, en las cosas que tienen que ver, bueno, en computación se hace diseño de hardware y todo el diseño de hardware que se hace mediante los autómatas que en hardware se llaman en este caso máquinas de estado. Las máquinas de estado son una forma de desarrollar hardware, en este caso, que se hace utilizando precisamente máquinas de autómatas. Pensemos, por ejemplo, en que se va a hacer un cálculo y se está recibiendo un número. No se mantiene en este caso el hardware en el estado 0 hasta que se recibe el número. Una vez que se recibe el número, bueno, pues se pasa entonces a recibir el siguiente número. Y eso en hardware se hace de esa manera. Se implementan o se llevan los autómatas a máquinas de estado, que al final son unos dispositivos, no son dispositivos en sí, son diseños de hardware, y aquí es donde se utiliza mucho eso. Hola a todos. Carlos Alejandro García pregunta que en qué lenguaje de programación se pueden implementar los autómatas. Básicamente en el lenguaje que quieran. No hay restricción, depende de qué quieran hacer. Por ejemplo, si lo que quieren es implementar una máquina de estados, VHDL es un buen lenguaje para eso. Pero si lo que quieren como tal es desarrollar un autómata, por ejemplo, los que llevaron compiladores, se puede hacer en lo que quieran, en C, en Python, en Java, cualquier lenguaje es posible, así que simplemente es manejar bien matrices, porque al final es una tabla de transiciones las que van a manejar, entonces si manejan bien matrices, cualquier lenguaje les viene bien, ese no hay problema. Pero bueno, no veo que nadie escriba más o menos cómo funciona, o del autómata que vimos hace un momento. Así que bueno, voy a pasar a explicarlo más o menos rápido. Entonces, bueno, sí, veamos. Recordemos, el problema era desarrollar un autómata que nos permita aceptar todas las cadenas que tengan un número par de ceros y par de unos. Este problema es más complejo de los que habíamos estado viendo. Por ejemplo, debe ser capaz de aceptar la cadena, por ejemplo, 0, 1, 0, 1, pero a su vez también debe aceptar la 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, y en fin. Y estas son de longitud 4, puede ser de longitud infinita. Así que, ¿cómo podemos hacer un autómata que acepte este tipo de cadenas? Pues bueno, tenemos que ir pensando más o menos como si fuéramos una máquina de estados. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando recibamos los primeros caracteres? Lo primero que tenemos que hacer es tener un estado inicial siempre. Y esos estados se pueden enumerar como quieran. Unos ponen Q0, Q1, Q2, otros solo ponen 1, 2, 3. Entonces esto ya es como quieran. ¿Qué vamos a hacer si nos llega los primeros caracteres? Entonces, si estamos en el estado Q1 y no hemos recibido nada, se puede decir que tenemos
un número par de ceros y de unos, porque tenemos 0 ceros y 0 unos. Entonces, ese estado debería ser aceptado. Así que, si no tuviéramos nada, eso quiere decir que estamos cumpliendo hasta ahora. El problema es, por ejemplo, si llega un 0. ¿Qué vamos a hacer si llega un 0? Nos tenemos que ir a otro estado, porque de entrada, si tuviéramos un 0, ya tendríamos un número non. Y no queremos un número non, queremos números pares. Así que nos tenemos que ir a otro estado. ¿Ok? En ese estado no puede ser final, como les digo, porque si llega un 0, entonces ya tenemos un número non. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría? Bueno, un 0 o un 1, básicamente. Ajá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debe pasar para que se convierta ese número non de 0 se convierta en un par de ceros? Tiene que haber otro número 0 por fuerza que sí nos haga regresar a lo que tenemos. Entonces, bueno, ignórenlo por ahora. ¿Ok? Entonces, esto nos asegura que vamos a tener un número par de ceros, siempre, sin excepción. Porque para cada 0 que nos haga ir a 2, va a haber otro 0 que nos regrese a 1. Entonces, no importa si son 2, bueno, si son 0, 2, 4, 6, 8, 10, los que sean, siempre si estamos en el estado 1 es porque habrá habido un número par de ceros. Pero bueno, eso no es todo el problema, sino que también tenemos que ver que haya un par de unos. Así que, ¿cómo podemos resolver eso? Tenemos que meter otros dos estados al menos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Vámonos a un estado 3. Si nos llega un 1, como en el estado 1 teníamos un número par de unos, si hay uno más, se vuelve non, nuestro número de unos. ¿Sí? Entonces tenemos que ir a un estado 3, que va a ser más o menos lo mismo que irnos al estado 2. Y luego, si llega un 1 más, nos va a regresar, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que el estado 3 nos va a servir para, de alguna forma, contar el número de unos. No vamos a saber exactamente cuántos unos habrá, pero sí si es par o no es par. Entonces, si hay 3 unos, nos va a dejar en el estado 3, pero si hay uno más, lo que va a hacer que el número se vuelva par, porque van a ser 4, nos lo va a regresar al estado 1. Entonces, hasta ahí se está cumpliendo la cosa. Sin embargo, también tenemos que ver qué pasa si estamos en el estado 2. Lo que tenemos que hacer es no perder la cuenta de nuestros unos que llevamos. Por mucho que tengamos un número impar de ceros, que sería en el estado 2, tenemos que ir llevando una especie de cuenta de cuántos unos tenemos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si tenemos un 0, luego dos unos y luego un 0 de vuelta? Esto quiere decir que vamos a estar en el estado 2 cuando nos llegue el primer 0, luego vamos a contar los dos unos y nos va a regresar el último 0 al estado final, ¿sí? Espero que se vaya entendiendo. De la misma forma, debemos llevar una cuenta de el número de ceros, aunque tengamos un número non de unos. Y si se dan cuenta, así terminamos el autómata. Puede ser un poco más complicado de lo que habíamos visto antes, pero tampoco es muy difícil, ¿sí? Este autómata recibe o acepta una cadena con un número par de ceros y de unos, ¿sí? Entonces la pregunta que yo les haría y que se les quede para que ustedes la analicen en casa si quieren es, ¿qué le tienen que modificar a este autómata para que no acepte par de ceros y de unos, sino que acepte, por ejemplo, un número impar de unos y un número par de ceros? ¿Sí? Piénsenlo, analícenlo, que se les quede de tarea. Si tienen dudas, pueden preguntar en el foro y demás. ¿Sí? Entonces, bueno, si no hay dudas con esto, podemos continuar. Ok.
Bueno, esa es la representación que acabamos de ver. Em, bueno, de este más o menos ya habíamos hablado la semana pasada, pero sería bueno que lo fueran resolviendo también, que se les quede, si no lo han hecho, que lo intenten hacer ahora con lo que ya vimos, con toda la teoría que ya se vio hoy. Por ejemplo, diseña un autómata finito determinista que acepte todas las cadenas que terminen con 00. No importa todo lo que venga antes, que acabe con 00. Incluso la cadena 00 es válida. Todas las cadenas que contengan al menos 3 ceros seguidos. No importa si al principio, final, en medio, que lo contengan. Incluso la cadena 000 es válida. Y todas las cadenas con una subcadena 001. Esta es la diapositiva 23. Sería bueno que la intenten resolver. Entonces, si hasta ahora no hay dudas, no sé si han puesto dudas en el chat. No han puesto. Entonces, les vamos a dar un tiempo para que todas las dudas que tengan de la sesión que acabamos de ver, las pongan en el chat. Las vamos a tratar de resolver. Y si no, yo los invito a ir a la biografía con la que estamos trabajando y que intenten resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles. La única forma en que ustedes se vuelvan, digamos, que dominen estos mecanismos va a ser que hagan un montón de ejercicios. Mientras más ejercicios se hagan, más fáciles se les va a hacer después. Así que hasta ahora es todo lo que vamos a ver. Esperamos un momento a ver si hay dudas o no. Y bueno, la recomendación que les doy es que vayan haciendo más ejercicios cada vez. Hay una pregunta muy buena que están poniendo en el chat ahora mismo, que es ¿dónde pueden ver las clases anteriores y las diapositivas? Todas están en el servidor del Moodle, dentro de la herramienta. Ahí encuentran las presentaciones, están por semanas, divididas por semanas. Ahí encuentran las presentaciones, las clases, los quizzes, los foros. Por ejemplo, justo lo que están viendo en pantalla ahora mismo es el sistema. Están viendo justo el capítulo 2, que es el que tocó hoy mismo, el de autómatas finitos. Ahí está la presentación. Está material extra para que puedan estudiar. Está el quiz que deben resolver. Y el foro para que puedan preguntar. Nosotros, para armar la clase de cada semana, tomamos mucho en cuenta las dudas que tienen en el foro. Sin embargo, en las últimas semanas no ha habido una actividad importante en ella, solo ha habido un par de dudas, las cuales también ya se resolvieron. Entonces, les recomiendo mucho entrar a la herramienta, utilizarla, preguntar en los foros y también descargarse el material que hay ahí. Así que, bueno, espero que eso resuelva la duda. También veo que parece que no hay dudas hasta ahora de autómatas. Los invito a que en la semana se pongan a hacer ejercicios. Ahí van a salir dudas, espero, y esas dudas pueden ponerlas en el foro. Y vamos a tratar de resolver las dudas lo más rápido posible. Así que bueno, por hoy sería todo. Espero hayan aprendido bastante con la lección de hoy. Y bueno, esperemos seguir en contacto. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana.